Muy bien, 11:35 en la mañana y bueno, ahora sí, vamos a hablar, como te decía, después de haber escuchado a los Red Hot Chili Peppers con este tema nuevo, vamos a hablar un poco de economía, pero no lo vamos a hacer desde sin ayuda, al contrario, vamos a hablar con un especialista. Menos mal, porque te vamos a invitar a nuestra montaña rusa. David Cufré, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, hoy venimos así, venimos hablando de que hay noticias para el lado que quieras, digamos, una que sube, una que baja, y en economía claramente se está dando, bueno, muchas cuestiones que son, viste, que están buenas y muchas otras cuestiones que están malas, definitivamente. Así que un poco esa es la línea que venimos hoy transitando y creo que en este aspecto, bueno, vos tenés mucho para contarnos y para aportar en la mañana de Miravoz. Sí, mira, justo el jueves hablaba el vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, y decía esto mismo, que tenemos una economía dual, decía él, ¿no? Una economía dual, donde hay indicadores y políticas que están dando resultados, y otras cuestiones, básicamente la cuestión de los precios, donde está muy complicado, ¿no? Entonces, tal vez la inflación opaca en muchos casos lo demás, ¿no? O sea que se está generando más empleo, la actividad económica crece, la industria crece, la inversión crece, la construcción crece, o sea, son indicadores esos, todos muy positivos, los refleja el INDEX y también las estimaciones que hacen las cámaras empresarias. O sea, claramente ese crecimiento económico que alcanza a las pymes, alcanza, ya te digo, a distintos sectores productivos, al campo, claramente al campo también, porque con los precios internacionales tan altos, están con mucha producción, mucha venta de maquinaria agrícola, es récord histórico la producción de maquinaria agrícola. O sea, hay muchos indicadores de actividad económica que van muy bien, o que van bien, digamos, de donde partimos, ¿no? Claro. Hay una recuperación que es sólida, que ya, digamos, ya pasó esta discusión sobre si era un rebote de la pandemia o si era crecimiento, y ya quedó un poco saldada. Lo que se ve es un proceso de crecimiento que se consolida y que se extiende a más sectores, y también a medida que va bajando la incidencia de la pandemia, con rubros de servicios que estuvieron muy castigados por la pandemia, bueno, empiezan a recuperarse, básicamente todo lo que tiene que ver con el turismo, gastronomía, esparcimiento. Bueno, son actividades que todavía están muy golpeadas, siguen abajo de los niveles del 2019, pero se están restableciendo. Bueno, eso es la parte que, digamos, divertida de la montaña rusa. La que está fea es los precios, ¿no? La inflación. Sí. Y bueno, ahora si querés vamos por ese lado. Sí, perdóname, igual quería hacer como una acotación respecto de estos valores que a veces tomamos como referencia el 2019, que ya eran malos, ¿no? Claro, sí. Ojo, sí. porque seguro, tenemos que apuntarle pero por ejemplo, el caso mucho de la más alto. industria fue el dato que se conoció esta semana, que fue el de actividad de febrero, fue el mejor febrero en 6 años. Claro. O sea, claro. estás pasando, digamos, no solo para recuperar la pandemia, estás recuperando toda la crisis más fuerte del macrismo 2018-2019, estás volviendo a niveles importantes. Claro, lo mismo pasa con la cuestión de la desocupación, 7%, que es el último dato que se conoció. Mejoró todo lo que fue el gobierno de Macri. Claro. Lo que pasa es, bueno, con salarios bajos y inflación alta, no, eso hay que decirlo. Claro, el tema es por qué estas mejoras no llegan a sentirse realmente. Digo, el desempleo baja, pero tenemos trabajadores pobres, trabajadores bajo la línea de pobreza. Es que es eso, es que es lo que decía recién, con los salarios están muy abajo, muy castigados. Todavía no, lo que decía recién de que, bueno, la producción recuperó lo que había perdido en el macrismo, bueno, los salarios no. Los salarios siguen por debajo, los salarios y los ingresos, porque hay en muchos sectores económicos que no es asalariado, o cuenta propista o informal, y ahí o sea, no está registrado, y ahí las áreas salariales muy fuertes. Entonces, si bien hay una recuperación de la actividad, entre que los salarios son bajos y los precios suben muy rápido, yo creo que sobre todo esto último, ¿no?
eso genera un desgaste político tremendo al gobierno y la percepción de que el rumbo económico no va, como que estuviera todo mal. Claro. En realidad lo que está mal es la parte de los precios. Las otras cuestiones, las otras políticas sí están funcionando. Hay política industrial muy claramente distinta a la que había en el gobierno de Macri. Claro. Dos o tres conceptos. Dale. Bueno, Macri abrió la importación y que venga todo importado, y básicamente cuando vos analizabas los componentes de la importación, viste, pueden ser maquinarias, pueden ser insumos para la construcción, para la producción, pueden ser bienes de consumo, bueno, básicamente era todo importación de bienes finales, o sea, bienes de consumo. Así como se producía en otro país, viene y se vende acá. Eso te desplaza toda la industria. Claro. Bueno, eso se cortó, eso cambió. Ahora hay administración del comercio exterior, entonces no viene todo importado. Los rubros que son textiles, zapatillas, calzado, son los que rápidamente primero lo ven. Se frena la invasión y entonces de fábricas que estaban acá desactivadas vuelven a producir. Sí. Eso en muchos rubros, en la mayoría. Ese es un punto. El crédito que da el gobierno con tasas subsidiadas es muy amplio. Ayer incluso se firmó un acuerdo entre el gobierno y Ualá, Sí. la billetera virtual esta, para Sí. darle financiamiento a las micropymes. O sea, que las micropymes puedan tomar un crédito a través de Ualá, con una tasa también subsidiada, ¿no? Para poder entrar en créditos de 5.000 a 200.000 pesos, creo que eran. Bueno, toda esa política de financiamiento a la producción con tasas subsidiadas también es muy importante, genera mucha actividad. La promoción de exportaciones, bueno, claramente hay una política industrial que es distinta y funciona, y en obra pública también, y en muchos rubros. Pero bueno, como decíamos, cuando vos vas al supermercado, lo que ves es el precio, no ves toda la macroeconomía. Y los precios están desbordados, y entonces el gobierno no le encuentra la vuelta con, digamos, más allá hay un disparador muy claro, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, que generó la mayor inflación en el mundo en 40 años, no solo en la Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en España desde 1985, ayer la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas para la cuestión alimentaria, dijo que los precios de las materias primas, o sea, de los cereales, el azúcar, los lácteos, es el más alto desde 1990, que es cuando empezó la serie estadística. O sea, nunca en toda la serie estadística de la FAO los precios internacionales habían estado tan altos. Eso es una razón que explica también la inflación en el mundo. El problema es que en Argentina tenemos particularidades que agravan mucho más la cuestión, y frente a ese escenario que el gobierno no le encuentra respuesta hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Ahora, en esa escalada de precios que venía de antes, ¿no? Como que la guerra de Rusia y Ucrania agravó la situación, pero ya venía subiendo bastante desde antes. Claro. Se habla de esto de la multicausalidad de la inflación, pero lo que cuesta es ver cuáles son todas esas causas, ¿no? Porque al nivel cambiario, de hecho el dólar blue ahora bajó y está al mismo nivel que en 2020. En la emisión hubo mucha emisión, pero después bajó. O sea, ¿cuáles serían esas causas de la multicausalidad que generan ese aumento tan brutal de precios y tan constante? Sí, lo marcas bien. Bueno, una causa principal en la Argentina es el dólar. Y el dólar hoy por hoy no es un factor que sea inflacionario, por lo que vos decís. Exactamente. Ni siquiera en cuestión de expectativas, porque los dólares financieros, el contado con liquidación y el blue bajaron un montón. Habían llegado a 240 el contado con liquidación y ahora está en 190, o sea, bajó 50 pesos. Si bien el comercio no se maneja por ese dólar, sí las expectativas. Y bueno, eso debería haber mejorado. De la emisión lo mismo, porque estamos después de una expansión muy fuerte necesaria por la pandemia para atender la crisis social. Bueno, hay una política de ordenamiento de esa variable también. Y bueno, vos tenés digamos, el comportamiento. Acá me parece que lo que más está influyendo hoy por hoy es, digamos, allá de todo ese componente importado de inflación, que es lo que decíamos recién, que agravó el cuadro, que es esto que pasa en los alimentos, que yo te mencionaba lo de la FAO. Ese factor, la presión de los alimentos, es un factor internacional que pesa fuerte, pero a eso se monta, me parece, también la estructura
empresaria argentina, de la oferta, donde está muy concentrado, ¿no? Hay un nivel de concentración muy grande en los formadores de precios, en alimentos, en insumos difundidos de la industria, como el cartón, el vidrio, el aluminio, el acero. Son muy pocos oferentes que se manejan con mucha, digamos, discrecionalidad, y ahí falla un poco el control de Estado. La puja distributiva, o sea, sectores empresarios que dicen, bueno, yo mejoro mi posición relativa en relación a los trabajadores, y entonces aplico aumentos y hago pelota un poco el salario. Claro. ¿No? Me parece que eso también influye. Va por ahí, ¿no? Yo creo que en esta multicausalidad técnica, si querés, hay mucho también de factor político y de ambición. ¿Qué quiero decir? El otro día la Secretaría de Comercio Interior multó a Molino Cañuelas, a la Federación Argentina de la Industria Molinera, a la Cámara Industrial del Molinero, por el aumento indiscriminado de la harina, ¿no? Pero bueno, es una medida que justamente fue provocada por esta mejora en la posición relativa, como lo definís vos, de los productores respecto de los trabajadores. Yo diría que es ambición simple y llana. Pero bueno, también hay cuestiones, digamos, de no decisión política, de acompañar, digamos, con un programa, con un proyecto integral. Entonces seguimos hablando de la producción de harina, el aumento internacional, pero también de que no controlamos el río Paraná y las exportaciones. Sí, es verdad. Por eso digo, si se impone un sector sobre el otro, porque que tienen que intervenir medio arbitrando, que es el Estado, está haciendo la cosa mal, ¿no? Porque si un sector saca ventaja, o sea, el sector empresario saca ventaja tan claramente sobre un sector de trabajadores o sectores empresarios más chicos, y el que tiene que regular, que es el Estado, no lo hace, o no lo hace mal, o porque es insuficiente, y ahí es donde ves parte de las consecuencias. O sea, y también las internas políticas me parece que tampoco ayudan nada, ¿no? Esto que marcaba Feletti en la semana de que el ministro de Economía, Guzmán, tendría que tener una presencia más activa para generar justamente una explicación de hacia dónde va la economía, qué es lo que está haciendo, orientar las expectativas a intervenir para evitar estos aumentos. Creo que también es cierto que ahí es un poco que hace falta otra presencia por parte del ministro de Economía para el combate a la inflación, que es algo en lo que Guzmán no se mete desde la discusión pública, ¿no? Entonces eso creo que es también un déficit. Y la interna política, esto de que Feletti salga tan duro contra Guzmán, que está expresando lo que piensa una porción importante de la coalición, básicamente Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, que no lo quieren a Guzmán, ya han comunicado que hay que sacar a Guzmán, y bueno, entonces todo eso debilita la gestión. Una cosa es tener un ministro de Economía o un gobierno fuerte, decidido, que camina en la misma dirección, y otra cosa es tener una coalición de gobierno donde se están peleando todo el tiempo y mientras tanto suben los precios, ¿no? Sí, y eso es aprovechado de manera casi obvia, descarada, por justamente los formadores de precios. Hoy vos comentás en página 12, muy interesante, ¿no? Que ahora a la multicausalidad de la inflación le tenemos que sumar esto de que, bueno, si aumentamos los precios por si renuncia Guzmán. Claro, porque dicen, bueno, si como que hay una interna política en el gobierno, en el oficialismo, entonces dice, bueno, si lo sacan a Guzmán, va a venir, no sé, o Feletti o a un ministro de Economía que va a tener la impronta de Cristina, y eso significa que van a tomar medidas más duras contra sectores empresarios, como suba de retención, ese congelamiento de precios o demás. Entonces dice, bueno, antes de que venga un ministro de Economía más duro, más confrontativo, aumentemos los precios ahora que está Guzmán y Podemos. Entonces, así como antes te aumentaban los precios porque por si el dólar sube, ahora te aumentan los precios por si bajan al ministro de Economía. Tomo excusa, digo, ¿no? Claramente tomo excusa. Claro. Cualquier excusa les viene bien, digamos. Un comportamiento, si vos querés, un comportamiento para darle la derecha, defensivo o precautorio, o conociendo cómo son las cosas en Argentina, y eso también
es un factor de inflación estructural. Si viene un gobierno y hace blanco, y después viene otro gobierno y hace negro, después viene otro y hace... Entonces vos empezás, sabés con qué bueyes harás y cada uno desde su lugar hace su estrategia. Y bueno, la estrategia de los sectores empresarios siempre en beneficio de su bolsillo. Bueno, yo me cubro y aumento. Y así es como vamos, ¿no? Entonces todo el mundo se cubre y aumenta y la inflación de Argentina es la más alta es una de las más altas del mundo, ¿no? Sí. Claro. Sí, en ese sentido, hace un rato hablábamos de esta montaña rusa en Latinoamérica, y hay que decir que Venezuela está bajando su inflación, claro, merced a un intento de dolarización. Uh-huh. Claro. Sí, pero bueno. Sí. Bueno, eso también, digo, los barquinazos estos, de un día tenemos un proyecto nacional y popular y al día siguiente vamos a la dolarización, y bueno, entonces, digamos, si vos sos una empresa, para darles un poco de argumento, ¿no? Y bueno, yo me cubro, yo por la duda ahora que se puede aumento, después vemos, y así no construimos un país. Cada uno busca el sálvese quien pueda. El que tiene más poder impone su poder sobre los demás y dice, si yo te descargo aumento, yo me cubro, vos pagás lo que haya que pagar. Claro. Y bueno, es lo que te digo, así no construimos un país, así se construye lo que tenemos ahora, una inflación del 50, arriba del 50%. Claro, que se convirtió en una cuestión casi cultural, te diría. Se conoció algún informe privado, va a salir la semana que viene, el índice de inflación, pero que es catastrófico. Sí. Bueno, digamos, estimaciones de consultoras privadas están arriba del 5, lo último que yo vi, pero el dato que se conoció ayer es de la UMET, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que es la que está con la CGT, y ellos hacen un relevamiento de precios ya hace varios años, y les dio 6,8 para marzo. Uh-huh. Digamos, en ese índice tiene mucha incidencia el tema alimentos, ¿no? Vos viste que podés ponderar los aumentos en función de una canasta de consumo de forma distinta. Bueno, como es el índice de inflación de los trabajadores, tiene más peso, más preponderancia en el índice la cuestión de alimentos, y como los alimentos aumentaron 9% según esta estimación, entonces por eso le da 6,8. Puede ser que el dato del INDEX sea un poco menor, es posible que esté más por abajo de ese 6,8, pero igualmente es una inflación descontrolada, ¿no? Un desborde que te aniquila los salarios, y también es muy doloroso desde lo político, ¿no? Porque el enojo, todo lo que hablábamos antes, de que crece la industria, crece la construcción, baja la desocupación y todo lo demás, frente a cuando vas al supermercado y te encontrás con que los precios aumentan tanto, no ves toda esa otra cuestión. Vos lo que ves es que los precios aumentan un montón, la gran mayoría de las personas, ¿no? Sí, y los acuerdos de precios, estos acuerdos que se proponen desde la Secretaría de Comercio Interior, son como escarbadientes para luchar contra un dragón, ¿no? No alcanzan. No, son muy limitados. El alcance, básicamente acá en el área metropolitana de Buenos Aires, y también no es que encontrás, no es que entras a un supermercado y ves precio cuidado como que está en todos lados y tenés que buscarlo los productos. En muchos lugares ni está, o no está el producto que vos buscás, o sea, sí, realmente es muy poquito lo que influye. Está bien que se hagan esos planes, pero también es cierto que tiene que tener más control para que se cumplan mejor, ¿no? Sí, esto que hablábamos de esta cuestión estructural mucho más compleja, más profunda, incluso que llega a esto que decías, ¿no? Que es casi cultural, esta especulación o esta ambición, esta búsqueda por aumentar bajo cualquier excusa. Hay ahí una complejidad que no se resuelve con acuerdos de precios, más allá de que, aunque sea como la cuestión de la crisis que tenemos, que oculta, porque no es algo que se hable todos los días y debería hablarse igual que la inflación del tema vial, de los accidentes de tránsito, la cantidad espeluznante de personas que perdemos todos los días por accidentes de tránsito, y no hay política de Estado para eso. Claro. Es como querer detener eso, no sé, con lomos de burro. Falta política, una palabra, falta gestión. Claro. Lo mismo pasa en esta cuestión de los precios. O sea, esto, viste,
en el tema de los autos, te pasan en la ruta, va y te pasan por la banquina. Sí. Y bueno, un país que te pasa por la banquina es el mismo país que después te aumenta los precios a cualquier nivel. Está bueno el paralelismo. Nos dejaste pensando con eso, ¿eh? Está bueno. Me salgo yo, paso yo primero y bueno, después el lío que hay acá, que se arreglen los demás. Yo aumento los precios, me voy por la banquina, llego primero y vivo feliz. Y eso no es un país, eso es lo que tenemos hoy. Tal cual. Caramba. Chan, es muy interesante. Se estrelló la montaña rusa. Sí, pero es muy cierto y la verdad que está bueno para reflexionarlo, para digamos entender también, porque a veces viste decir no, porque la cuestión técnica y porque te lo explico, porque en la macroeconomía, porque en la qué sé yo, y en la realidad la sociedad la conformamos entre todos y todas. Exacto. Sí. Y es mucho más cercano de lo que parece la explicación técnica, ¿no? Es mucho más cercano a una actitud cotidiana que las explicaciones de la macroeconomía y todo eso. Pero bueno, al final las explicaciones de la macroeconomía tienen, por supuesto, sus argumentos, sus razones y sus cuestiones, que no puedes hacer cualquier cosa, pero básicamente estamos hablando de relaciones humanas. Claro. Entonces, la macroeconomía era tal y vino Trump y le dio 45.000 millones a Macri a sola firma de un día para el otro. Tal cual. ¿La macroeconomía dónde está? No existe la macroeconomía. Existen relaciones políticas, humanas, de poder y se acabó. Entonces, la explicación macroeconómica es importante y no la niego, pero en definitiva todo se puede acomodar en función de cuál es el interés que predomina, ¿no? Sí, y de hecho lo había dicho Cristina Fernández, si mal no recuerdo, a fines del 2020, que dijo que el crecimiento económico no se lo queda en 4 vivos, y es lo que está ocurriendo. Sí, finalmente, ya te digo, en parte, porque también es cierto, yo prefiero tener una desocupación del 7 y no del 13 como teníamos. Claro, sin dudas. Por supuesto, ahora que el salario sea bajo, acá, si el salario es bajo hay que resolver el salario, pero digo que haya crecimiento, que haya empleo, es condición necesaria pero no suficiente, tenés que partir de ahí. Claro. Si partís de una economía totalmente informal y con desempleo y bueno, y somos como muchos otros países de América Latina donde la situación está en un escalón más abajo que nosotros en ese sentido. Claro. Es importante que haya crecimiento, importante que haya actividad para el campo también, que el campo esté pasando un momento fabuloso es buenísimo, uno se pone contento. Lo que pasa que como vos planteabas y planteaba Cristina, eso tiene que ser en beneficio de toda la comunidad, no solo en un sector en detrimento de la mesa de los argentinos, por ejemplo. Exactamente. Bueno, David, se terminó la vuelta de esta vuelta de la montaña rusa. No hay sortija. Muy linda, muy linda. Muy interesante, muy completa y nos deja con vértigo. Sí, la verdad que sí. Bueno. Un Reliberán por acá, por favor. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias por charlar tan lindo y tan profundo con la mañana de Miravoz. Muchas gracias. Abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengas lindo día. Las mejores notas, la mejor música y el mejor equipo de los últimos. En fin, un equipo de primera que te trae información de la buena. Todos los sábados de 10 a 13 horas por FM Identia y FM Río Seco.